Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado Contratapas. Mi nombre es Yamid Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andamos? Hola, Jan, ¿cómo estás? Bueno, hoy te tengo que decir que más que nunca estoy en un momento muy agitado de mi vida y la literatura me está funcionando como un cable a tierra, ¿viste? Como un desenchufarse de las tareas, así que estoy recontenta de haber hecho una nueva lectura para nuestro podcast y bueno, y con un nuevo invitado también. Que también a veces me pasa a mí que yo a veces estoy como muy con mucha cosa y leer me saca de la habitualidad, pero si el libro, por ejemplo, no es bueno, se suma a los sufrimientos cotidianos. Este, por ejemplo, no es el caso, es un libro muy breve, es literatura brasilera y para hablar de ello y quien nos lo propuso es nuestro invitado de hoy, Enrique Bauce, a quien le doy la bienvenida. Nos conocemos hace ya un par de años y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y Enrique, para entrar en tema, yo empezaría preguntándote qué hace un brasilero en Buenos Aires y cómo ha sido tu trayecto con la literatura. Sé que eres traductor. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu recorrido en la vida y cómo llegaste a este libro, Nuestros Huesos, de Marcelino Freire. Bueno, muchas gracias, Shamid, muchas gracias, Flor, por la invitación. En realidad le pido disculpas por la voz porque estoy saliendo de una gripe toda la semana, pero no quería no participar del encuentro y no quería no estar acá con ustedes, así que por ahí quiero que me entiendan y que me escuchen. No, en realidad yo soy de una ciudad de Brasil que se llama Porto Alegre, estoy bien al sur de Brasil y me mudé a Buenos Aires hace 11 años, o sea... No hay muchas razones que me trajeron a Buenos Aires, sino que me gustaba mucho la ciudad. Yo había venido un par de veces acá de vacaciones y todo eso. Y entonces hace 11 años me vine por 6 meses y estos 6 meses se convirtieron en todos estos años. Y a mí siempre me gustaron los libros, la literatura, todo eso. Pero acá en Buenos Aires, por ejemplo, yo empecé a participar de un taller de escritura con Natalia Rosenblum. Y en este taller yo tuve 8 años y entonces ahí yo tuve la oportunidad de conocer a muchos escritores argentinos, o sea, tener mucho contacto con la literatura Sudamérica, ¿no? En cierto punto no se traducía muchos sudamericanos y lo que se conoce allá siempre son los más conocidos, acá de Argentina, por ejemplo, que, no sé, Borges, Cortázar y Bioy Casares en cierto punto. Y entonces acá cuando empecé con la clase de escritura y lectura, terminé conociendo un montón de escritores. Y hace 2 años, con una amiga que también es brasilera, que vive acá, pero ella es de Fortaleza, del otro extremo de Brasil, por así decir, empezamos a pensar en un proyecto que, de la misma manera que nosotros conocimos a los escritores argentinos y sudamericanos, creamos un club de lectura de escritores brasileros que están traducidos al español. Y entonces, no sé, porque también hay muchos escritores brasileños que están traducidos a Sudamérica y al español, por ejemplo, pero se conoce muy poco, ¿no? Porque se conoce básicamente a Clarice Lispector, se conoce un poquito, no sé, ahora se está leyendo mucho Ana Paula Maya, porque está editado por Eterna Cadencia. En las editoriales más grandes hay todavía un poco más de difusión, pero nosotros empezamos a investigar y no sé, hay mucha gente allá que nos gusta y también fue una manera de acercarnos a la literatura brasileña, de cierto punto, ¿no? Porque nosotros acá estamos muy involucrados en la literatura o argentina, uruguaya, o chilena, o colombiana, y entonces nos terminamos olvidando un poquito de la literatura brasileña, que fue la literatura que fuimos criados, que leímos en la escuela, y entonces trajimos al club, no sé, Vidas Secas, que es una novela de 1930. Leímos Jorge Amado, o sea, leímos un montón de... Intentamos siempre mezclar, ¿no? Una literatura un poco más clásica y una literatura contemporánea. Hasta que estamos buscando también, porque Brasil como es un país tan grande, o sea, ahí hay muchas regiones que se produce muy buena literatura. Y mi compañera, mi socia, es de Fortaleza, que es del noreste de Brasil. Y entonces nosotros estuvimos investigando quién es de allá para salir un poco, ¿no? Porque Brasil casi siempre es el Río de Janeiro, São Paulo. Y entonces nosotros buscamos un poco quiénes estaban traducidos acá de esta región, por ejemplo, de Noreste. Y llegamos a Marcelino Freire, que es un gran escritor, o sea, no es un escritor tan conocido allá
es un gran escritor, un gran tallerista, o sea, es premiado, pero no es un escritor tan popular, por así decir. Escribió hace un tiempito un libro que se llama Cuentos Negreros, que tuvo publicado acá, pero hoy ya está agotado. Y entonces encontramos Nuestros Huesos, que es una novelita muy corta, pero muy incisiva, ¿no? O sea, muy directa y muy linda también. Y entonces cuando Shamil me preguntó de qué me gustaría hablar y cómo hace un mes y algo leímos la novela para el club, o sea, la tengo como súper fresquita todavía. Y entonces me parece que es una novela hermosa de un escritor muy grosso y tiene muchas novelas en Brasil publicadas, tiene muchos libros de cuentos también, es un gran cuentista, es un gran tallerista, pero todavía falta que más gente lo lea. Dos cosas me interesa abordar. Primero es la cuestión de la traducción. A mí me pasó que leyendo la novela Nuestros Huesos, por ahí me encontraba con un montón de comas que interrumpen la lectura o te la pausan bastante, y lo hablaba con Flor, y yo lo pensaba más como un recurso dramatúrgico, porque el personaje principal, que es Heleno, es un escritor de drama, de teatro. Y yo decía, bueno, por ahí es más importante ahí el respiro, yo no tengo tanto acercamiento con ese género, pero por el otro lado también es verdad que el autor no necesariamente escribe teatro. Es un autor relativamente joven. En Brasil tiene 58 años y tiene como dos obras, sobre todo las más destacadas, que es Cuentos Negreros y esta que es Nuestros Huesos, las dos también publicadas en Argentina. Entonces, los dos planteos que quiero hacer es esto. ¿Cuál es el problema que tú encuentras con la traducción o cómo es la dinámica para traducir un libro del portugués al español? Y la otra es cómo se crea un mercado literario, porque tú dices, falta que la gente se acerque a la literatura brasilera, hay poco traducido, hay menos publicado, pero se genera cierto interés a partir de ciertas figuras. Por ejemplo, Marcelino Freire es un encantado por Buenos Aires, cada tanto viene, da entrevistas, ¿no? Hay como una comunión entre su deseo de Argentina y también su lugar de origen, Brasil. Y quisiera como comentarlo, porque las dos cuestiones me surgieron mucho durante el relato antes de entrar a la trama, ¿no? Cuanto a la traducción, yo leí, la primera vez que leí el libro lo leí en portugués y es una lectura muy fácil, muy directa, ¿no? Cuanto a la traducción, hay muchas cosas que creo que el ritmo, por ejemplo, cuando traducís de un idioma al otro, no es el mismo ritmo que yo leo en portugués, o sea, que voy a leer y que va a funcionar en español, por ejemplo, ¿no? Porque uno tiene que pensar también, uno no puede cambiar la escritura del autor, pero yo tengo que pensar un poco de la intención de la lectura, por ejemplo. El libro, por ejemplo, me parece que hay muchas comas, o sea, como lo dijiste, o sea, creo que hay mucho de la respiración de ese escritor, o sea, hay una frase de Clarice Lispector que yo siempre digo, porque Clarice Lispector cuando mandaba sus manuscritos, por ejemplo, porque escribía muchas crónicas, muchos cuentos a diarios y revistas allá de Brasil, ella siempre decía, editen lo que quieren, pero no editen las comas, porque las comas es como respiro yo. Y entonces, por ahí, estos autores que tienen tanto dominio del idioma y del lenguaje, tal vez no respeten las comas como las reglas ortográficas, por ejemplo, o sea, las reglas del idioma, ¿no? O sea, y me parece que en esa novela, o sea, se usa las comas también como una manera de respiración, porque tenemos esta persona medio novelesca, medio caótica en ciertos Dramático, puntos, Heleno. dramáticos, claro. Y entonces me parece que la traducción, para mí la traducción tiene que traducir tal cual el escritor está escribiendo, pero también tiene que pensar en el lector del otro lado. Hay una persona leyendo del otro lado que es de otra región, de otro idioma. Y para mí es muy importante que trabajen juntos cuando se puede, claro, el autor y el traductor, para que se entienda un poco más, ¿no? Y para que se pueda tocar en algo también que no funcione en eso que Yamil estaba hablando del ritmo, ¿no? Sí, o una Eh, frase, una referencia cultural, un lingo, ¿no? Me pareció que ahí por ahí, más que un registro teatral, había un registro más poético, porque yo a veces leo en voz alta, cuando hay mucho ruido alrededor, me ayuda a concentrarme y me pasa seguido, y me costaba, se me rompían las oraciones en el medio de la coma, o sea, me costaba leerlo en voz alta y tenía que leer varias veces. Y justamente porque eso, porque no sigue por ahí la estructura clásica o el uso clásico de la coma,
Y eso es muy propio de la poesía, ¿no? Partir versos o usar la coma como para romper el sentido o demorarlo. Me pareció que ahí por ahí había un uso distinto del lenguaje, como más por ahí vanguardista. No sé si eso también pasa en el portugués o es un error de traducción, pero yo lo sentí así. Bueno, esta persona me está haciendo pensar en cómo está diciendo las cosas no quiere que lo lea rápido. Me pareció eso también. Porque también es eso, ¿no? Justo es un libro tan breve y los capítulos son tan cortos que creo que necesita también como una barrera para que no leyamos todo muy rápido, porque es muy profundo. Hay cosas que son muy profundas y que se pasan muy de largo. Por ejemplo, la infancia de Elena con los huesos, por ejemplo, es algo muy profundo y es algo que habla mucho de la pobreza de esta región en Brasil, por ejemplo, porque es una región que siempre fue muy conocida por la sequía, por la miseria en los años 80, en los años 90. Y entonces ver una escena que pasa en 2 párrafos, por ejemplo, me parece que tenemos que detenernos un poquito más y ver como, bueno, eso es importante, ¿no? Y entonces me parece que a veces tiendo que nos saca un poco de... Yo leo rápido, yo siempre suelo leer los libros muy rápido y a veces cuando empiezo como estas barreras, a mí me molesta un poquito, pero al mismo tiempo yo pienso, no, no, volver un poquito y vamos a profundizar un poco más en eso, porque entiendo que este libro no es un libro para, aunque sea un libro corto, no es un libro que uno tiene que leer muy rápido porque tiene muchas capas, ¿no? O sea, tiene muchas cosas. Y hablando de la traducción, mantuvieron en realidad la palabra buey, o sea, la palabra boy, perdón, porque en realidad como Marcelino fue una persona que fue creada, o sea, estuvo mucho tiempo con los bueyes, en realidad, que en portugués se llama boys. En Brasil se usa boy para hablar de un chico, no sé, estoy saliendo con un boy, algo así. Y entonces la traducción vi que mantuvieron la palabra boy porque también tiene un sentido con la palabra buey. Y entonces este fue el tipo de cosa que mantuvieron y me parece que fue súper bien logrado porque en portugués también se usa la palabra, se usó boy. O sea, en portugués refiere a prostitución también, decir estoy con un boy o no, porque acá hay una Ah, situación de O machonro, comercio. digamos. sí, sí, Ah, sí, ¿es o sea, chongo? Ah, porque acá es muy vieja ya el término, medio que se me cae una sota, pero antes, poner en los 90, se decía taxi boy a la prostitución masculina. Yo pensé que habían mantenido, o sea, bueno, dije, se debe referir a ese término, tal vez existe en Brasil también, o sea, imaginé por ahí, hay una situación de prostitución ahí, ¿no está referido sí, a sí, eso sí. el nombre? Sí, porque en realidad se puede usar como una situación de prostitución, pero en Brasil se puede usar como un chongo, por ejemplo. Estoy Ah, saliendo con un boy, yo estoy saliendo con un chico. En realidad, sí, creo que podrían haber usado acá como, si tiene sentido, taxi boy, todo eso también, todo con lo que leímos en la novela tiene sentido, pero también se mantuvo porque Marcelino usó eso para hablar boy y boy, que sería el buey, y entonces acá también se daba el juego, ¿no? O sea, buey y boy. Pero si lo traducen a otro lado, a otro idioma que no tiene mucho que ver las 2 palabras, en realidad no sé cómo se haría. Pero me parece que fue bien logrado y me parece que ese sí fue algo que el autor tuvo contacto con el traductor creo que es Christian Di Napoli, ¿no? Y entonces me parece que ahí sí mantuvieron este juego, porque si no, no hay mucho sentido, ¿no? O sea, en otro idioma seguir con eso, porque en realidad hacía el juego con Boy, que son los bueyes que Marcelino Freire y este personaje estaban como súper involucrados en su infancia. Que hablar de la trama, porque si no nos pasamos en lo aledaño y no le entramos al libro. La novela, breve, ya lo dijimos, cuenta la historia o él narra su historia. Es un dramaturgo que se llama Heleno de Gusmão, no sé si lo pronuncio bien, pero Heleno vive en Sao Paulo, es de una ciudad al norte de Brasil y en un momento de su vida, hacia los 60 años, le llega la noticia de que este boy, bueno, en algún momento se nombra, muy por encima, está muerto, ¿no? Es un prostituto que trabajaba por ahí cerca, con quien él se acostó un par de veces y lo matan a puñaladas una noche y él como que se pone encima la misión de rescatar el cuerpo y devolverlo a su familia al norte de Brasil. Entonces también es una novela de introspección y de ese paralelismo del viaje interno y el viaje externo, ¿viste? Yo lo pensaba mucho con Come, Reza, Ama de Elizabeth Gilbert, que te presenta una novela de viaje
pero también el movimiento se da de manera interior, el personaje evoluciona. Tanto así que acá tiramos spoiler, al final nos sorprende también la decisión de Leno de que también lo está rondando la muerte, ¿no? Como también está regresando al lugar de donde salió, que es su pueblo en el norte, para también cerrar el ciclo de su vida. Que a mí me pareció ese final como súper impresionante porque no me la veía venir. Tampoco nos explica mucho cómo es que alguien se monte la cruz de un muerto ajeno, de quien no conoce ni el nombre ni la familia, pero ¿no? Es como una configuración muy loca y quería preguntar, y empezamos por ahí, la motivación del personaje de Lennon. ¿Qué tan verídico o qué tan verosímil puede resultar esta idea de rescatar un cuerpo y llevarlo y al mismo tiempo compararlo con el amor de su vida, que es Carlos? Es complejo el inicio y uno a partir de ahí uno va como desenredando ciertas cosas, ¿no? Mi impresión es que es una novela de viaje. Bueno, por ahí para arrancar, antes de darle la palabra a Enrique, sabes que a mí me pareció, no voy a decir que me lo re esperaba al final, pero sí tiene un cierto tono de despedida desde el comienzo el libro, ¿no? Como de esos libros que me llamó la atención que fuera la primera obra del autor, porque tiene ese tono como de obra final, ¿no? Como si hubiera un gesto de decir listo del propio autor, que bueno, eso es Sí, estoy algo arreglando que, mis asuntos, ¿no? claro, como eso es algo que uno le atribuye, no hay nada ahí que uno pueda, digamos, yo no sé nada de la biografía del autor, así que no, es algo que es como, pero lo que pasa es que el libro es todo un gesto, ¿no? Y me llamó la atención mucho eso, como que ya desde las primeras palabras del personaje, bueno, sabes que es un personaje que está enfermo, entonces, bueno, hay algo ahí del protagonista que se está despidiendo y uno como que lo asocia como, no sé, por ahí porque leímos otro libro, que era un libro final, un libro que da cierre a la obra del autor y tenía también ese gesto de decir chau con un personaje, y acá pasa un poco parecido y me llamó la atención después ver que era el primer libro, ¿no? Y después que en relación a lo que veníamos diciendo antes, me llamó la atención también el uso de los nombres con significado. Hay como dos temas que se constantemente aparecen. Uno es la muerte, como venimos diciendo, la muerte propia del protagonista y la muerte en torno suyo. Y después, bueno, la representación teatral, o sea, la idea de que el teatro es la vida del personaje, porque él es un artista reconocido, es un escritor de obras y, bueno, productor o director de obras, y le ha ido muy bien en eso, y además traslada la cuestión teatral a la vida, porque todo el tiempo envuelve su discurso en, bueno, acá representé tal papel, acá hice tal, ¿no? Son como las dos, me parece, los dos ejes de esta novela que impulsan hacia adelante la obra, ¿no? Y me llama la atención, bueno, me pareció que era parte de ese gesto que el protagonista se llamara Heleno, haciendo referencia al teatro helénico y digamos, la tradición teatral occidental que nace ahí, y que ese enamorado que está velando o que está enterrando, que está acompañando en su despedida, se llama Cicero, que es, tuve que Sí. googlear esta parte, pero hay un diálogo ahí entre estos dos, es un representante de la tradición latina, romana, y además es quien rescata la cultura griega para los romanos, ¿no? Entonces hay ahí como una relación de admiración, de veneración, que es propia también de la relación amorosa y que está trasladada también a la situación teatral. O sea, me gustó todo eso porque amplía un poco el sentido de la novela. Ya no es nada más una relación de amantes o un hombre que se está despidiendo de la vida queriendo tener un gesto simbólico, sino que también se traslada todo eso al ámbito del arte. Bueno, me pareció un lindo, como que completa el sentido de la obra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me encanta lo que decís porque sí, o sea, nada, tal vez también por ser una novela tan cortita, nada es gratuito, ¿no? O sea, siempre todo tiene que tener un sentido en realidad para no perder la profundidad, ¿no? Si no, termina siendo algo que leímos muy rápido y algo que consumimos muy rápido. Y me parece que, como estábamos diciendo antes, no es así. Para mí, tiene eso que es medio obvio que sería la circularidad, ¿no? O sea, esa persona que salió y ahora está volviendo, punto. O sea, está volviendo de otra manera, está volviendo enfermo, está volviendo con los huesos de su amante. Y entonces, no sé cómo explicar bien, pero me parece que la novela va mucho a eso. Hay un movimiento
que fue un movimiento muy fuerte en Brasil también en los años 70, los años 60, 80, que la gente salía del nordeste de Brasil y se iban a São Paulo porque era la ciudad grande, la ciudad de La Plata, la ciudad que tenía como las oportunidades y el trabajo, ¿no? Y entonces es muy normal, es muy común o sea, la gente saliera de estas regiones que en ese momento eran regiones más pobres y se fueron a intentar la vida en la ciudad grande, porque São Paulo es la ciudad más grande de Brasil, creo que la segunda más grande de Sudamérica. Y entonces hay mucho de eso que São Paulo en cierto punto era la tierra de las oportunidades, ¿no? La gente salía de sus ciudades, ciudades muy chiquitas, porque veían en la tele que, bueno, São Paulo es el progreso, es el futuro. Y entonces hay dos momentos. Está Heleno, que fue y sufrió un montón en el comienzo, pero pudo lograr de cierta manera cierto éxito, aunque pagando cierto precio. La soledad, o sea, Sí, después la enfermedad, o sea, él está pagando como cierto precio por el éxito que tuvo. Y está Cícero, que se fue mucho después, mucho más jovencito y todo eso, no encontró la oportunidad y tuvo que quedarse ahí en el centro de São Paulo trabajando como taxi boy y todo eso. Y entonces hay dos momentos que son muy distintos, ¿no? Y también creo que también eso es lo que hace con que Leno quiera cerrar el círculo, porque en realidad Cícero no tuvo la oportunidad que tuvo él. O sea, Cícero vivió la vida de otra manera, o sea, vivió, no se sabe si más triste o más feliz, porque al final no sabemos mucho, pero a cierto punto, por lo que vemos de afuera, Cícero no pudo lograr el éxito. Cícero no tuvo plata, no tuvo sí, premios, no se tornó la persona que quería tornarse, creo que quería tornarse. Quería ser actor, ¿no? Cícero, no me sí, acuerdo. Y Heleno sí, pero Heleno logró todo eso y tenía la culpa, ¿no? Porque aparte el precio que pagó por haber logrado lo que tuvo en la vida. Y entonces me parece que para mí sería eso, o sea, volver a la ciudad de la que saliste, o sea, volver a la región de la que saliste. Uno está volviendo como bien, o sea, bien sí, ahí, o sea, estoy volviendo porque quiero, estoy volviendo porque tengo todos mis ahorros, y estoy llevándome a mi amante y los huesos del amante, y el otro volvió como un símbolo de la derrota, es así que se dice, o sea, sí, un símbolo de la derrota, porque bueno, él no pudo. A mí me gusta mucho eso de eso, ¿no? O sea, son dos historias distintas que se fueron, dos historias muy similares que se fueron y llegaron de manera similar, pero la vuelta, o sea, se termina de otra manera, o sea, la cortina en cierta manera se cierra distinto, ¿no? Porque, o sea, tenemos a Cícero y tenemos a Heleno que se mueren de maneras muy distintas. Heleno incluso se muere porque elige morirse. Él está como encerrando su show y Cícero está ahí como no tuvo nada que hacer. O sí, sea, igual yo ahí diría también que son tres, ¿viste? Que es muy gracioso porque como en la vida misma, Heleno sale de su pueblo persiguiendo un amor, o sea, él se va detrás de Carlos, que era como la persona con la que tenía una relación, una vinculación afectiva, y él lo persigue en busca del amor, él no ambiciona nada, en cambio Carlos sí, Carlos en su juventud quiere ser actor, quiere ser exitoso, fama, dinero, mismo caso que Cícero, o sea, ahí hay una yo creo que por eso se engancha Leno con Cícero, porque le recuerda mucho al Carlos que conoció. Que Carlos también va y termina un poco de taxi boy con un tipo ahí que medio lo maltrata, nunca remonta, luego lo busca Leno después de que lo desprecia al principio cuando él llega, que ni siquiera lo ve, cuando Heleno llega con su amor y sus cartas a Sao Paulo, todo romántico, el otro anda en la suya. Luego aparece y claro, son o sea, dos ambiciosos que fracasan porque no les va bien y una persona que no ambiciona tal vida y que le va muy bien, que empieza, porque empieza a contar que ganó tal premio y eso le dio oportunidades y le empezó a ser traducido y demás. O sea, no estaba Eleno persiguiendo el éxito comercial y de hecho mucho más, Eleno ni siquiera quería salir de su pueblo. Un poco es empujado por el amor, ¿no? Y es como eso, como el dicho de que Dios le da pan a quien no tiene dientes. Eleno termina cumpliendo el sueño de sus dos amores, pero no termina con amor, no termina con nadie que lo esté amando. Y los otros dos terminan teniendo una vida miserable porque no alcanzan nada, pero tampoco logran como engancharse con Heleno de una manera sana, ¿no?
y eso me pareció muy curioso, porque Leno es una tragedia accidental. A él le va muy bien sin desearlo, sin buscarlo, sin quererlo, y él lo que quiere es alguien que lo ame, ¿no? Al final está buscando amor y no lo encuentra, encuentra es como otro tipo de situación. Y un gato que no sabemos qué pasó con el gato, ¿dónde está el gato siamés? ¿Qué pasó con el gato siamés? Ahí pensaba también, bueno, como ya el propio discurso trae esa reminiscencia de teatro griego, yo pensé como, bueno, acá también se está reconstruyendo como una tragedia moderna y es Heleno el héroe trágico que atravesado por la muerte, además es muy típico en la tragedia griega la caída, es esto de ese personaje envuelto en gloria, digamos, que cae y que cae por sus propios errores, ¿no? Un poco la culpa está funcionando, ¿no? En el teatro clásico pensaba acá cómo funcionaba todo eso y pienso que por ahí el HIV y no querer tratarlo, porque se aclara todo el tiempo que hay tratamiento y que él está, bueno, eso no se aclara, pero uno se da cuenta de que no se está queriendo en todo caso tratar, que por ahí funciona como simbólicamente, ¿no? De estos excesos, que también es un término muy propio de la tragedia griega, que quizás hayan arrastrado a nuestro protagonista al declive. Y en cambio, a mí me da gracia que Carlos es como un personaje que se sale un poco de esta dinámica de la tragedia griega. Le eligió el nombre más corriente, más banal, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que es el personaje que representa la traición y que queda como un poco excluido de esa dinámica que armó. Bueno, por la elección de nombre como que ya te da la idea de que no, de que es alguien más vulgar y que por ahí es un ambicioso y después, bueno, eso no sé, mi interpretación fue que vuelve cuando lo ve a él coronado de gloria, ¿no? Como también la Claro. oportunidad de colgarse de su éxito y no como algo, como un sentimiento genuino de querer reencontrarlo, ¿no? De revincularse desde lo afectivo. Sí, porque está necesitado. Sí, me parece muy bueno eso de que Carlos es una persona, o sea, no tiene tanta profundidad, ¿no? O sea, Es Carlos un Carlos cualquiera. es un Carlos Sí. cualquiera, o sea, está ahí en su ciudad, o sea, vámonos, te quiero, te amo, y llega allá y desaparece. Y entonces me parece que está bien un personaje medio detestable que tenga un nombre más común que Cícero y Heleno, que son personajes, o sea, son personajes grandes, importantes. O sea, aunque que Cícero lo conozcamos un poco menos vivo, porque a él lo conocemos un poco más muerto, pero se ve, ¿no? O sea, se nota la importancia que tiene en la historia, porque Carlos termina siendo como un disparador, o sea, bueno, yo me voy y porque lo percibo a Carlos, pero allá Carlos termina siendo nada, una persona, no voy a hablar acá un hijo de P, pero Sí, un corriente, viste, un sí, wannabe hollywoodense, pero en Sao Paulo. sí, sí, total. Pensaba que cuando yo empecé a leer y vi la palabra Heleno, claro, yo más allá de la literatura helénica pensé fue en Helena de Troya, viste, como justo la que arma tremendo quilombo por amor. Yo decía, por ahí el personaje representa en el fondo eso, alguien que quiere ser deseado. Porque también hay una cuestión y es que tampoco sabemos mucho la apariencia física de Leno. O sea, no sabemos si le va bien o mal en el amor, si tiene relaciones o no tiene relación. Ahora está como en un punto de 60 años en los que por ahí no es el más deseable y demás, pero me da la impresión de que es uno de esos personajes en los que, viste, como que no hay como una atracción muy evidente, porque sus únicos dos amores son un prostituto y un ambicioso que conoció en la adolescencia, ¿no? Como que no es nutrida, no es rica como su vínculo social, viste, como que todo eso también un poco lo desprecia, lo de la fama, lo de la cuestión, no es una celebridad, aunque sí termina siéndolo, y que parece que sí lo es, ¿no? Pero él no se engancha en ese tren. Sí, yo tampoco veo a Heleno como una persona atractiva que tuvo como una gran vida en São Paulo, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, salgo con el que quiera y todo eso, tanto que también era una persona exitosa, pero en cierto punto estaba siempre en estos medio marginales, ¿no? O sea, marginalizados del centro de São Paulo, o sea, salía con los taxi boys, tenía como un departamento que era un departamento un poco más lujoso, pero tampoco era una mansión, se fue, o sea, tenía un poco de plata, pero tampoco era toda la plata. Y entonces me parece que Eleno también es una persona que
quería amor, o sea, y buscaba amor porque se fue de su pueblo por amor y vuelve a su pueblo también en cierto punto por amor. Y entonces me parece que la búsqueda también está en eso, de eso que hablaban antes, de que, bueno, es una persona que no tuvo el amor que necesitaba y que quería, Sí, es una porque personalidad muy sencilla, o sea, es un pibe muy sencillo que si se hubiera criado en su pueblo, sí, trabajando en la estación de servicio, también hubiera podido tener una vida súper, súper maravillosa, ¿no? O sea, es esto de la tragedia accidental. Sí, yo para mí tenía también, bueno, todo ese proceso, porque la novela está dividida en dos partes. Entonces, en la primera parte está la búsqueda de recuperar el cuerpo, además de que siempre tenemos ides y bueno, no es una narración lineal, sino que está como atravesada por sus experiencias, intercala de un modo no cronológico su llegada a la ciudad, ¿no? La biografía de él con esta situación de recuperar el cuerpo, que claro, como él no es pariente y ni siquiera es cercano a esta persona, es algo, bueno, medio ilegal. Y bueno, y en esa segunda parte es todo el viaje de él hasta Arrecife, no, bueno, una ciudad cercana a Arrecife, donde va a dejar bueno, va a hacer el velorio, se va a reencontrar con los padres del chico y todo esto. Pensaba esa segunda parte, que es la parte del viaje, un poco como, siempre los viajes son como de aprendizaje, ¿no? Situaciones de aprendizaje. Y también, bueno, sin irme mucho de lo que vengo diciendo, que vieron que en el teatro griego se hablaba mucho de la catarsis, ¿no? Como que está esta idea de que la experiencia de ver una obra de teatro, bueno, sobre todo de experimentar la tragedia como público, era una forma de liberar todas esas pasiones o todos esos sentimientos y emociones. Y pensaba que también acá se está operando esa catarsis para el propio protagonista en todo caso, ¿no? Bueno, también por ahí, en un sentido indirecto para el lector, pero sobre todo esto de liberarse de ciertas, bueno, de ciertos pecados o experiencias que lo hayan llevado a ese estado de trágico, ¿no? En el que está, o a esa enfermedad. Porque es verdad que no se habla mucho de su entorno, pero sí se dice que como que en un momento, como, bueno, se dedicó a verse con hombres así. No sé si hay un sentido ahí por ahí como muy vinculado a lo sexual, pero sí evidentemente a dejar de lado las emociones. Creo que por ahí es eso, ¿no? Es buscar reencontrarse con el vínculo afectivo a través de ese gesto de enterrar a un hombre que bueno, no sé, es un poco incierto el vínculo que tiene con este hombre, ¿no? No sé eso cómo lo vieron, porque evidentemente Más nulo, le diría pegó de yo. alguna manera, ¿no? Con Cícero, digo. Sí, yo creo Pero, que ahí la vinculación es porque se acuerda de Carlos, porque es un pibe lindo que quiere ser actor, ¿no? Como que hay mucha característica que lo asemeja a Carlos. También algo que dices que me llamó la atención es saber en qué momento pasa la novela. No sé si en algún momento explicitan el contexto, porque viste que no hay celulares, o sea, tampoco se ve que es súper claro. reciente, tampoco es súper antiguo. Yo, noventas, ochentas, viste, dos miles, no sé. y yo lo tengo como 90, o sea, Claro, la entonces, novela salió en el 2014, creo, ¿no? Fue Sí. hace re poco, pero se ve que no es una novela que se pasa en el 2014, o sea, es una No, novela en que se pasa, absoluto. o sea, tiene el clima de los 90, 80, algo así, no sé. sí, De es la calle, cierto. de la oscuridad, ¿no? Del Sí, movimiento sí, ese. sí. Y yo para ir cerrando quiero comentar la cuestión del viaje de regreso. Esto es muy Priscila, la reina del desierto, es muy en el camino de Jean Turok, ¿no? Cómo se atraviesa Brasil con un cuerpo. Porque también ahí aparece un personaje más que es este chofer, la funeraria. Pibe como que va atravesando sectores con gente específica, porque también tenemos luego hasta travesti de las tetas, ¿no? O sea, cada personaje, yo a veces siento, sentí durante que leía que era como que representaba simbólicamente algo que yo no alcanzaba como a comprender. Porque sí que pasa de un amor adolescente a un taxi boy, de un taxi boy a una travesti como medio carnavalesca, y luego a un chofer de funeraria, ¿no? Que son las cuatro interacciones que tiene Leno durante todo su trayecto. Me parece que si él hubiera hecho una novela de este road trip, ya sería una novela de 300 páginas, porque no sé, cruzar de São Paulo a Recife, por ejemplo, es una distancia muy larga. Pensemos que, no sé, casi que cada provincia de Brasil es como un país en otro punto del mundo. Y entonces es muy distinto, o sea, por el clima, por
Vas ahí, cruzas Río de Janeiro, por ejemplo, que hay mucha playa, cruzas São Paulo, que hay mucha ciudad, cruzas campo, cruzas un montón de cosas. Y entonces, y hacer todo este camino, yo solo pensaba, vos tenía de qué hablar con este chofer por 3 días, no sé, 3, 4 días cruzando, porque aunque si lo miras en el mapa y es una parte muy chica de Brasil, en realidad, si vas a hacer este camino, es un camino muy largo. Y entonces me parece que por ahí sí podría tener mucho más interacción, pero eso sería si el libro fuera así, ¿no? Si el libro fuera Claro. este road trip. Pero en realidad sí, creo que eso muestra también un poco el random, el aleatorio de las relaciones que tenía Eleno, porque en ningún momento le muestra con un amigo, se muestra con el vecino que, bueno, voy a volver por el gato, se muestra con el chofer que habla un poquito, se muestra con Cícero en estas relaciones que él tiene que pagar, ¿no? Y entonces también va un poco de eso, del sentido de la vida de Elena y con estas relaciones medio vacías en cierto Sí. punto, que no lo conocían, o sea, la gente no sabía que él estaba enfermo, todo eso que tuvo con Carlos, todo el trauma que tuvo con Carlos, y entonces me parece que la vida de Eleno era una vida como muy vacía en ese sentido, y creo que las relaciones aleatorias que tiene a lo largo del libro y principalmente más al final, él va al velorio de Cícero con la familia, o sea, eso es muy, no se Muy presenta ni nada, extraño, por lo pero es mínimo. muy extraño. No se presenta ni nada, pero va, lo ve ahí. Y entonces estas relaciones medio superficiales creo que van por toda la vida de Cícero y como Shamil y Flor también dijeron, creo que él siempre estuvo en la búsqueda del amor, ¿no? En la búsqueda de algo un poco más real, algo que para que el libro no necesitara existir en realidad, pero existió porque por esa fragilidad y por esa superficialidad de la cosa que vivió. Como Sí, destino, como, bueno, esa es la vida que le tocó. en la vida que le tocó, o sea, por ahí no fue mucho su elección, como dijimos, ¿no? O sea, no fue tanto su elección salir de la ciudad, no fue su elección ser esta persona, este director de teatro y todo eso, pero fue lo que le tocó. Y me parece que las relaciones que él tuvo después fue como la búsqueda de un amor y por ahí tuvo que pagar en ciertos puntos para tener un poco de atención y un poco de este amor, ¿no? Hasta que gastó todos sus ahorros en llevarlo a Cícero de vuelta a su Sí. ciudad. Sí, que también eso es muy diciente, ¿no? Que al final se quema la grita dándole a esta mujer para las tetas, pagando todo lo del velorio, también como cerrando su ciclo, ¿viste? No, ni siquiera hay heredero como para que se interese por alguien más, es que está solo el personaje. Creo que también ahí entra toda la familia, ¿no? Porque la familia está retratada de un modo muy cálido. No es el clásico, ¿no? Que a veces por ahí caemos en esos estereotipos del padre dictador que no soporta la sexualidad del hijo. O sea, no cayó en ninguno de esos estereotipos, sino que es un padre que lo alienta, que le dice, vos sos un artista, vos lo vas a lograr. También eso, un padre que alienta al artista a ser artista. De los 9 hijos, vos sos el que va a lograrlo, el que va a llegar. Y siempre el texto vuelve a eso, como si al dejar el hogar no recupera nunca esa calidez del hogar en otros lados, ¿no? No logra generar algo similar en San Pablo, ¿no? La ciudad es como ese espacio ahí impersonal, ¿no? Y eso es lo que sí queda retratado. Y volver quizás tenga que ver con ese gesto de recuperar lo familiar o de recuperar ese vínculo más cercano que hace a la sangre, a los hermanos, a la familiaridad del lugar de donde uno es. Me parece perfecto, o sea, eso, porque en realidad sí, São Paulo siempre, o sea, São Paulo es una ciudad grande, como todas las ciudades grandes, son más frías, entonces la gente que viene de una ciudad un poco más chica, una ciudad un poco más cálida y que tiene una familia cercana y que todos están ahí, no va a replicar. Lo que tiene en su casa en una ciudad de cemento, por ejemplo, es Sí. una ciudad llena de asfalto. Y entonces me parece que sí, él busca de cierta manera, no sé si se arrepiente de haberse ido, porque consiguió un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero la sensación de volver también le acalienta un poco, porque la decisión de volver se da por la muerte de Cícero, porque si no, no sé si volvería a morirse en su región. Pero me parece lindo que él busque todo el tiempo la calidad de su familia, y a mí me encanta esta familia y me encanta que la familia sea de la manera que es y que es algo un poco de eso que, bueno, padre machista, homofóbico y todo eso, ¿no? Es un niño querido al final. Y bueno,
Henry, cuéntanos un poco en qué anda tu vida. Sabemos que tienes un club de lectura, Corazón Salvaje, en Buenos Aires. ¿En qué andas? ¿Qué proyectos? Y por ahí tíranos también algún otro autor brasilero que pueda interesar. Porque también nos pasó con Enrique que le preguntábamos, che, propónenos un libro. Bueno, Clarice Lispector, ya lo leímos. De Granados, sí, ya lo leímos, ¿viste? Fue como, al final tenemos 3 libros con de literatura brasilera. Y sí, bueno, como dije, o sea, yo tengo un club de lectura que se llama Corazón Salvaje con mi amiga, con mi socia Alex. Acá funciona de una manera que leímos libros de autores brasileños traducidos en español y ahora estamos con encuentros virtuales para Brasil que leímos autores latinoamericanos traducidos al portugués. Tuvimos recién esa semana un encuentro virtual donde leímos, comentamos Distancia de Rescate, Samantha Schweblin. Y un libro que voy a recomendarles acá, que leímos para el último encuentro presencial del Club de Libro de acá, de Corazón Salvaje, es La Pediatra de Andrea del Fuego. No sé si lo tienen, pero es un libro increíble. O sea, Andrea del Fuego es una gran escritora, es muy amiga de Marcelino Freire, tiene casi la misma edad, creo que Andrea es un poquito más joven, pero ya hicieron muchas cosas juntos, ya estudiaron juntos, creo que ella hizo talleres con él y entonces es un libro muy recomendable que leímos para el encuentro pasado y que a la gente le encantó, le encantó. Para quienes quieran seguirnos, el Instagram es @Club Corazón Salvaje y el mío es @Enrique Bauce, Enrique con H al comienzo. Así es, Muchas bueno. gracias, Flor, y muchas gracias, Yamit, por la invitación. Me encantó hablar acá de literatura brasilera y más aún de Marcelino Freire y este libro que me encanta. La verdad que también para nosotros es un libro muy sentido, como muy desde lo emocional. Y bueno, por eso construye tanto simbolismo, ¿no? Y hay, bueno, un montón de cosas que nos quedaron afuera, pero los huesos, más allá de los hechos narrados, está todo esto otro, toda esta carga emocional que está puesta arriba, que bueno, es conmovedor el libro, está re lindo. Yo todavía no entiendo que sea un primer libro, me parece como un libro muy de despedida, pero bueno, Su primera novela, que tenía cuentos, o sea, antologías, pero su claro. primera proyecto novelesco, ¿no? Y lo lindo también que no hablemos de que cada capítulo, cada nombre de capítulo es una parte del cuerpo, ¿no? Ah, Entonces eso va armando Un como el esqueleto, cuerpo, sí, sí, sí. sí, un Sí, toda cuerpo. la el anatomía, esqueleto. ¿no? La anatomía de una historia, de un Sí, final. Sí, sí, tal sí. cual. Así que bueno, Enrique, miles de gracias de nuevo. Esperamos tenerte pronto por acá. Y a Flor también, como siempre, muchas gracias por el aguante y las lecturas. Y ustedes ya saben, Contratapas Podcast en Spotify, YouTube, Castbox e Xbox. Y nos vemos en la próxima lectura. Flor, hasta luego.